Me gustaría hacer una primera introducción. Si queréis, pues me podéis contar por chat qué experiencia tenéis tanto en gestión de proyectos, si es que os dedicáis profesionalmente a la gestión de proyectos, si utilizáis metodologías predictivas tradicionales o utilizáis metodologías ágiles o ambas, las que utilicéis, también me lo podéis poner en el chat, ¿vale? Y así nos conocemos un poquito también. Y luego, bueno, sobre todo me interesa saber si tenéis algún conocimiento o alguna experiencia en cuanto a tecnología blockchain, ¿vale? Que hoy vamos a ver, es lo innovador que vamos a ver hoy en este webinar, cómo aplicar esta tecnología, si os suena de algo, si la conocíais, no la conocíais, si habéis trabajado con ella. Y bueno, pues eso es un poco lo que me gustaría saber de vosotros. Así que si queréis, pues me lo podéis escribir, me lo podéis escribir por el chat y así pues también un poco me sirve para enfocar mejor el webinar, ¿vale? Así mientras sigue llegando gente, damos un minuto más y mientras sigue llegando gente, pues aprovechamos también un poco para conocernos todos. Muy bien. ¿Me podéis decir también de qué zona sois o de qué país sois? Así un poco también para conocer distintas formas de usar o de abordar la gestión de proyectos, España, Latinoamérica, y así un poco también podemos ir comparando o viendo un poco cómo se está haciendo en distintos sitios. Muy bien. Pues nada, ya somos unos cuantos, pero sigue entrando gente. Bueno, ya han pasado 5 minutos, entonces yo creo que ya pues podemos ir empezando, si os parece. Somos ya unos cuantos. Muy bien. Veo que por aquí ya se han presentado algunos. Ildefonso, bienvenido. José Joaquín, desde Tenerife. Muy bien, bienvenido también. Supongo que ahí tenéis buen tiempo. Perfecto. Franklin Salazar, desde Ecuador. Perfecto, bienvenido, Franklin. Trabajas como director en una PMO, en una empresa de desarrollo de software. ¿No conoces la tecnología blockchain? Muy bien, pues nada. Aquí, pues de lo que se trata un poquito es de ver cómo podemos utilizar. Siempre estamos intentando aquí, nosotros desde certificación PM, y pues yo en concreto, ¿no? Desde mi experiencia, ahora me voy a presentar. Desde mi experiencia, bienvenido Héctor desde México, perfecto. Tenemos aquí un poco de varios sitios, estamos repartidos. Pues como decía, desde mi experiencia como de más de 20 años que llevo ya gestionando proyectos, bueno, pues últimamente de lo que trato es de intentar aplicar todas las nuevas tecnologías, sobre todo de Business Intelligence, Machine Learning y ahora últimamente pues el blockchain también, intentar un poco aplicarlo a algo pues más o menos tradicional que se viene haciendo ya desde hace muchos años, como sabéis, como es la gestión de proyectos, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando también. Empezamos con las metodologías predictivas, pues el PMBOK, el PRINCE2, supongo que conocéis todos. Últimamente, ya desde hace unos años, pues sobre todo en lo que es desarrollo software, aplicando más estas metodologías ágiles, ¿no? Como Scrum, Lean, Kanban. Y bueno, pues intentar un poquito innovar en todo lo que son estas metodologías, como sabéis, al final, y así vamos ya empezando. Muy bien, Ildefonso dice que dirige el programa de transformación digital de su empresa. Muy bien, perfecto. ¿Conocéis blockchain? Vale. Ariel, bienvenido también de Colombia. Muy bien, perfecto. Pues bueno, bienvenidos todos y vamos a empezar con el webinar, que como digo, pues bueno, de lo que tratamos es de ver cómo mejorar la gestión de proyectos y sobre todo lo que es el seguimiento de los proyectos, que es una parte muy importante de todo lo que es la gestión de proyectos, lo que es el seguimiento de proyectos, cómo lo podemos mejorar. Entonces, bueno, como os estaba comentando al principio, pues bueno, el objetivo de hoy es analizar lo que es el contexto de la gestión de proyectos y ver cómo podemos aplicar esta tecnología tan disruptiva que pues, nos está llegando poco a poco y que está llegando para quedarse, que es la tecnología blockchain.
Antes preguntaba un poco a quién le sonaba la tecnología blockchain. Alguien me ha dicho, Ildefonso creo recordar, me ha dicho que sí que conoce blockchain. Supongo que a vosotros, a la mayoría, os sonará lo que son las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum. Bueno, blockchain es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, pero no es solo criptomonedas, ¿vale? Digamos que blockchain o las criptomonedas en general son un caso de uso muy particular de la tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, realmente lo interesante que está detrás de las criptomonedas es esta tecnología blockchain. Ahora veremos un poquito también para los que no sepáis en qué consiste, pues haré una pequeña introducción también para que os sirva también para tener, pues eso, esa introducción a lo que es la tecnología. Y bueno, pues de lo que se trata es ver cómo podemos aplicar esta tecnología blockchain en lo que es el seguimiento de la gestión de proyectos y cómo cómo esa aplicación de esta tecnología puede impactar en lo que es la organización para mejorar la gestión de los proyectos y hacerla más dinámica. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy lo que vamos a ver básicamente es la diferencia entre un proyecto confiable y un proyecto auditado. Vamos a ver que no es lo mismo un proyecto confiable que un proyecto auditado. Vamos a ver cuáles son los sistemas, o más que los sistemas, las formas, ¿no? O de llevar el seguimiento de un proyecto dentro de lo que es la gestión de proyectos, ¿vale? Cuando hablamos de gestión de proyectos nos estamos refiriendo a todo el proceso global que implica gestionar un proyecto. Dentro de la gestión de proyectos tenemos una parte que es el seguimiento del proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver dentro del seguimiento qué sistemas tenemos, cualitativos, cuantitativos. Y bueno, vamos a analizarlas un poco y vamos a ver pues que con la mayoría de vosotros sabréis, si estáis en lo que es la gestión de proyectos, pues tienen ciertas carencias. Ya sabéis, como decía antes, que las metodologías, tanto las predictivas como PMBOK o PRINCE2, como las metodologías ágiles, pues dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos dicen el cómo lo tenemos que hacer. Eso lo sabéis todos. No dan técnicas, no dan herramientas. Sí que es verdad que, bueno, luego pues conocemos una serie de técnicas y herramientas a aplicar en cada uno de los procesos. Cuando estamos hablando de metodologías predictivas como PMBOK o PRINCE2, pues tenemos una serie de técnicas y herramientas que, como digo, no forman parte de las metodologías y las tenemos y las aplicamos. Y en agilidad, pues lo mismo. Tampoco se dice qué herramientas o qué técnicas aplicar a la hora de hacer ciertas cosas que nos marca las metodologías como Scrum. Entonces, bueno, pues ahí vemos que hay una serie de carencias. Entonces, en cuanto al seguimiento, vamos a ver que efectivamente, bueno, pues tenemos esas carencias y vamos a intentar ver cómo mejorarlas con tecnología. Y luego vamos a ver el seguimiento de proyectos con blockchain. Vamos a ver qué es blockchain, en qué consiste el registro de transacciones, cómo podemos tener un proyecto confiable y verificable con blockchain, cuáles son los beneficios de aplicación de la tecnología y, en concreto, luego al final vamos a ver una herramienta en la que, bueno, pues estoy colaborando en su desarrollo, que, bueno, vamos a ver una herramienta pues, de cómo utilizar blockchain para aplicarlo. No sé si se me está viendo porque he perdido la imagen aquí en el vídeo que tengo yo en miniatura. No sé si vosotros me veis. Si no me veis, decírmelo, ¿vale? Porque yo me he dejado de ver. Creo que sí se me ve. Bueno, sigo. Vale. Como decía al principio, a ver, estáis diciendo por aquí cosas. Un momento, lo miro. Ah, vale, se ve. Perfecto, perfecto. Gracias, Héctor, por confirmarme. Vamos a ver primero cuál es la diferencia entre un proyecto confiable y un proyecto auditado. Bueno, normalmente cuando nosotros estamos haciendo el seguimiento de un proyecto, pues establecemos una serie de fases, una serie de hitos, una serie de tareas, una serie de actividades. Al final, lo que estamos haciendo dentro del seguimiento, pues es una serie de muestreos, donde en esos hitos, en realidad, cuando llegamos a un hito, pues al final vamos a entregar un entregable, valga la redundancia,
vamos a hacer unas pruebas de validación, etcétera. Y entonces, digamos que en ese momento es como si sacamos un snapshot, una fotografía, ¿no? Aplicamos un proceso de auditoría, probablemente, y pues llegamos a una conclusión, ¿no? El problema es que, claro, muchas veces, sobre todo en ciertos proyectos que requieren un seguimiento más exhaustivo, dependiendo de la granularidad o de la periodicidad con la cual estamos haciendo esas comprobaciones o esas auditorías, va a depender el grado de exactitud de la información que estamos teniendo durante el seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que muchas veces sabemos que entre hito y hito suele pasar un tiempo prudencial, pues un poco dependiendo del tipo de proyecto. Si lo estamos gestionando con una metodología predictiva o con una metodología ágil, pues a lo mejor una metodología ágil, pues tenemos sprints de 2 o 3 semanas, pero realmente, claro, mientras se está desarrollando ese proyecto, se están ejecutando una serie de acciones, se están elaborando una serie de documentos, se están llevando a cabo una serie de desarrollos. No tenemos el seguimiento diario de lo que está pasando ahí. Simplemente cuando termina ese sprint o cuando termina esa fase, hacemos un periodo de validación, periodo de pruebas, y hacemos, pues eso, a fin de cuentas, un periodo de auditoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos estamos perdiendo todo lo que pasa en ese ínterin, ¿no? O en ese proceso. Entonces, lo deseable que sería, hombre, pues a nadie se le escapa que lo deseable sería que pudiéramos tener, digamos, todo lo que es la trazabilidad, y aquí introduzco ya el concepto de trazabilidad, de todo lo que está pasando a lo largo del proyecto, porque lo que está claro es que cuanta más información tengamos de ese día a día o cuanto mayor sea esa granularidad o cuanto mejor sea esa trazabilidad, más confiados vamos a estar en cuanto a los resultados y a los objetivos a conseguir en el proyecto. Y no hablo sea solo exclusivamente como gestores de proyectos, sino más me estoy poniendo ya en el lado de los stakeholders. A un stakeholder, o por ejemplo, muchas veces a los que gestionamos proyectos nos suele pasar, nos suelen decir pues que los resultados o las conclusiones en fin, al final, pues esos resultados o esos entregables, cuando ocurre algún problema, y sobre todo cuando ocurren problemas, porque cuando todo va bien, pues no hay nunca ningún problema y ya está, pero cuando realmente cuando hay problemas o hay disputas, es cuando los stakeholders te dicen, bueno, pues a mí me gustaría que esto me lo hubieras dicho antes, o que esto se hubiera transmitido antes, o me gustaría haber podido llevar un control más exhaustivo, o haber tenido una trazabilidad más detallada. Y realmente cuando surgen esas disputas, que como muchos sabemos es muy a menudo, es cuando realmente se echa de menos el tener un proyecto confiable y no un proyecto auditado, ¿vale? Y ahí ya estáis viendo la diferencia. Normalmente, cuando nosotros hacemos un seguimiento, lo que estamos haciendo es auditando. Estamos auditando los proyectos, porque estamos yendo por hitos, por periodos de tiempo, y en esos periodos es cuando nosotros realmente estamos validando. Estamos rindiendo cuentas, ¿vale? Pero, como vosotros os estaréis dando cuenta ya, no es un proceso dinámico. Y si no es un proceso dinámico, y aquí me voy mucho a las metodologías de agilidad, de Scrum, que además se basan en qué se basa el Scrum, se basa en el empirismo, como vosotros sabéis. ¿Y qué es el empirismo? El empirismo es ni más ni menos que medida y ajuste. Eso es lo que piden las metodologías ágiles y en concreto Scrum, medida y ajuste. Pero si estamos siguiendo un seguimiento tradicional, como es un seguimiento a base de auditorías, de comprobaciones periódicas, cada 2 semanas, cada 3 semanas, etcétera, no estamos llegando a un seguimiento dinámico y, por tanto, no podemos llevar a cabo ese empirismo que realmente nos piden sobre todo las metodologías ágiles. Al final, lo que estamos haciendo es una auditoría. Y con una auditoría no vamos a tener nunca esa medida y ese ajuste, ese proceso dinámico, ese empirismo, ¿vale? Con lo cual, esto ya es una demanda que sobre todo las metodologías ágiles, tipo Scrum, Lean, Kanban, pues ya se ha visto que vienen demandando y que vienen pidiendo. Es decir, que no se apliquen metodologías de seguimiento tradicionales, que son de metodologías predictivas, a las metodologías ágiles. Entonces eso ya es una demanda que desde hace unos años ya se viene pidiendo. Vamos a ver. Bueno, ¿y cuáles son los sistemas actuales de seguimiento que tenemos? Pues básicamente todos los conocemos. Tenemos los cualitativos, ¿no? ¿Qué son los cualitativos?
Pues básicamente son aquellos sistemas de seguimiento que realmente hasta hace poco tiempo pues eran los más apreciados por los comités de seguimientos. Pues, ¿por qué? Pues porque son los más sencillos de entender, son los típicos semáforos, ¿no? De cómo va el proyecto desde un punto de vista global, de un punto de vista del coste, desde un punto de vista del alcance, desde un punto de vista de la planificación. Al final son 3, 4, 5 semáforos, pues que nos dicen rojo, amarillo, verde, o que nos dicen pues si estamos en el objetivo, si nos estamos retrasando o vamos adelantados, ¿no? Información muy de primer nivel, ¿no? Tipo bien, mal, regular, fuera o dentro del presupuesto, en fecha o retrasado. Por eso se llaman sistemas cualitativos. ¿Qué es lo malo que tienen estos sistemas? Como hemos dicho antes, pues que con este tipo de sistemas de seguimiento el stakeholder no va a tener esa trazabilidad de la que estábamos hablando al principio, porque es una información muy puntual, muy de snapshot, muy de fotografía, ¿no? De ese momento. Estamos dando información solamente de un momento concreto. ¿Cómo va el proyecto en este momento? Luego pasarán unas semanas, volvemos a sacar otro snapshot, volvemos a sacar un cuadro de mando, ¿no? Que es como se conocen este tipo de sistemas, volvemos a sacar otro cuadro de mando y veremos cómo va en ese momento. Pero no sabemos lo que ha pasado en todo ese ínterin. No tenemos trazabilidad. Precisamente de eso es lo que estamos hablando, de poder tener esa trazabilidad para poder hacer un seguimiento más detallado. Por otro lado, tenemos los sistemas cuantitativos. Bueno, los sistemas cuantitativos nos dan un poco más de información detallada porque ya tenemos un mayor nivel de detalle a través de ciertos valores numéricos, nos hablan de un porcentaje a lo mejor de consecución de las tareas, de los objetivos, permiten también enlazar lo que es la efectividad de la gestión de proyectos, pues a lo mejor con el sistema de medición del desempeño que podamos tener implantada en una organización. Pero volvemos a tener otra vez lo mismo, volvemos a sacar una foto donde vemos pues, un estado general de las tareas, donde vemos cómo vamos en cuanto a presupuesto, donde a lo mejor podemos ver pues, posibles asuntos pendientes que podamos tener. Al final es información muy acotada y muy sesgada, porque volvemos a partir de la misma base y es que estamos sacando una fotografía de un momento concreto, de un instante concreto. Por tanto, seguimos sin tener esa trazabilidad que nos permita hacer un seguimiento detallado, pero sobre todo, y sobre todo es a lo que voy, ver si ha pasado algo relevante durante el proyecto, poder averiguar los motivos de por qué algo va mal. Porque claro, cuando nosotros presentamos un informe de situación, un snapshot de un momento concreto y vemos que algo va mal, la siguiente pregunta que va a hacer el stakeholder es, vale, ¿y por qué esto va mal? ¿Por qué vamos retrasados? ¿Por qué estamos sobrepasando el proyecto? Y el jefe de proyecto, si no tiene toda esa información, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues me tengo que ir, me tengo que ver, me tengo que poner a averiguar qué es lo que ha estado pasando en este tiempo, qué es lo que ha estado pasando desde el último informe que yo presenté, donde probablemente las cosas iban bien, a este otro informe donde hay cosas que empiezan a ir mal. No tenemos esa trazabilidad, ¿vale? Carecemos de esa información. Y vuelvo a repetir, cuando todo va bien, en gestión de proyectos, pues esa trazabilidad no hace falta porque el stakeholder no te va a preguntar. Pero cuando las cosas no van tan bien, y normalmente todos sabemos que las cosas en la gestión de proyecto pues se suelen torcer a menudo, obviamente, en ese tipo de disputas es cuando el stakeholder va a demandar información. Y las herramientas que tenemos ahora mismo en estos momentos no nos permiten dar ese detalle y esa trazabilidad de por qué está pasando las cosas. Y bueno, a fin de cuentas, si tuviéramos que resumir estos sistemas actuales de seguimiento, ¿cómo los podríamos denominar o cómo los podríamos caracterizar? Bueno, a mí me gusta llamarles de que estos sistemas de seguimiento tradicionales carecen de lo que yo llamo el efecto gran hermano. ¿Y qué es el efecto gran hermano? Bueno, puede haber gente que a lo mejor no le parezca bien el efecto gran hermano, pero al final el efecto gran hermano es que cuando tú tienes a alguien que te está viendo continuamente, en cada instante, cómo está yendo el proyecto, eso te va a forzar a esforzarte más y a intentar hacer mejor las cosas. Porque obviamente si tú estás facilitando toda una trazabilidad que abarca todo ese espacio de tiempo que hay entre un hito y otro,
si esa información está llegando a la stakeholder, tú sabes que tienes a alguien ahí detrás que lo está viendo todo en tiempo real, en tiempo continuo. Con lo cual, claro, cuando el seguimiento no lo lee nadie, salvo el propio director de proyecto, el seguimiento, por mucho que nosotros queramos hacerlo bien, no se hace con la misma profesionalidad. O no ponemos el mismo empeño que si nosotros supiéramos que alguien nos está controlando en todo momento, ¿vale? Y cuando hablo de controlar, hablo en el buen sentido de la palabra. Al final, los stakeholders quieren saber cómo se desarrolla el proyecto. No se conforman con tener información de hito en hito. Y hay que ser realista. Entonces, en eso, los jefes de proyecto tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿vale? Y esto va también de eso. Hay que cambiar la mentalidad porque nosotros la gestión de proyectos no la hacemos para satisfacción nuestra propia. La hacemos para nuestros stakeholders, para nuestros interesados, nuestros patrocinadores, nuestros clientes y nuestros usuarios. Y el cliente, el usuario, el patrocinador, los stakeholders, al final quieren tener cada vez más información de detalle. Y vuelvo otra vez a lo mismo, con los sistemas actuales esa información no la pueden tener, no la tienen. ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado viendo, carecen de trazabilidad. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿De qué otro tipo de características carecen? Bueno, pues carecen de confianza. Carecen de confianza. Porque la información que yo pueda poner en un informe de gestión de proyecto es manipulable. Cualquiera lo puede modificar. Yo puedo modificarlo. O me puedo desdecir. Y yo a lo mejor puedo decir, no, es que en el hito anterior yo ya había avisado de que esto realmente iba a dar problemas. Entonces, cuando hay disputas, y esto lo voy a repetir muchas veces, realmente cuando hay disputas y hay conflicto, es cuando el jefe de proyecto empieza un poco a intentar buscar salvar su culo, ¿no? Como solemos decir aquí en España. Y eso pasa, ¿vale? Eso pasa. Entonces, no tenemos o no podemos transmitir la suficiente transparencia. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros estamos registrando a través de la gestión de proyecto no podemos garantizar que sean inmutables. Otro concepto también que vamos a tratar aquí, ahora cuando hablemos ya de blockchain, y es la inmutabilidad. Es decir, toda la información que estamos manejando durante ese proceso de gestión de proyecto, no podemos garantizar la trazabilidad, no podemos dar la suficiente confianza porque se puede modificar por cualquier persona y por tanto no podemos dar ni transparencia ni garantizar esa inmutabilidad. Es decir, no podemos verificar un seguimiento totalmente confiable y transparente. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer un seguimiento que sea trazable, que dé confianza, transparencia, que garantice que no puede ser modificado por nadie, ¿no? Como tenemos aquí en esta imagen, en la que tenéis, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Donde va haciendo una serie de checks cada día, por ejemplo, y que además esa información de registro queda certificada y registrada en una base de datos que no controla nadie y que por tanto está descentralizada. No es una base de datos que el jefe de proyecto controla, sino que es una base de datos, digamos, universal, descentralizada, no controla nadie. Y que además está protegida por unos algoritmos criptográficos que le dan una seguridad suficiente y que da una garantía tal que no se puede modificar. No me digáis a mí que eso no sería una metodología de seguimiento mucho más confiable y mucho más interesante, digamos, tanto para el jefe de proyecto como para los stakeholders, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a introducir la tecnología blockchain. Como decía al principio, la tecnología blockchain, que ya existe, bueno, pues, de hace aproximadamente unos 11 o 12 años, cuando alguien, no se sabe quién es, si una persona o un grupo de personas llamado Satoshi Sakamoto, publicó un white paper donde describía cómo aplicar la tecnología blockchain a un caso de uso concreto que eran las criptomonedas. Y ahí es donde se creó Bitcoin. Pues Bitcoin fue la primera criptomoneda, una moneda virtual, supongo que sabréis la mayoría, que utiliza tecnología blockchain. ¿Pero qué es tecnología blockchain? Bueno, tecnología blockchain en pocas palabras, para no entrar tampoco en mucho detalle, es una base de datos. Es una base de datos inmensa, grandísima y descentralizada. Está basada en una arquitectura de nodos, ¿vale? Pero que esos nodos son cientos de miles de nodos que están repartidos por todo el mundo y al final todo eso funciona como una base de datos que no controla a nadie en particular, que la información está replicada en todos los nodos, con lo cual si uno de los nodos se cae no pasa nada porque la información está accesible en el resto de nodos y al final funciona
como un gran libro contable. Al final es un gran libro de contabilidad en el que se van apuntando todas y cada una de las operaciones que van teniendo lugar. Y a esas operaciones es lo que le llamamos transacciones o registros. Podéis entender esas operaciones por una operación económica, una entrada-salida de dinero. Podéis entender por operación un registro de un documento, por ejemplo, que es como lo vamos a ver aquí, un registro de un documento. Podéis entender por una operación, pues, una introducción de datos de calidad de un determinado producto, por ejemplo, si lo queremos aplicar a autenticidad de productos o a garantizar la calidad de un determinado producto. Podéis entender la operación como un registro de fichaje, por ejemplo. Se me ocurre ahora mismo, que estamos aquí, por ejemplo, en España, con el tema de los fichajes horarios de los trabajadores que entran, que salen, etcétera. Pues un registro de un fichaje sería una transacción. Es decir, cualquier cosa que queramos registrar en este libro de contabilidad es lo que se entiende por una transacción. Y como digo, la arquitectura en la que se basa esta base de datos es una serie de bloques. Los bloques al final están implementados son máquinas virtuales, está todo en el cloud, está todo en la nube, y por eso se le llama cadena de bloques, porque al final los bloques están enlazados unos con otros de forma que la información está replicada en todos los bloques. Si ya pensáis un poco y partís de la base de esa arquitectura, ¿qué características va a tener este tipo de almacenamiento? Porque al final, como digo, es un registro, es una base de datos descentralizada y al final pues es un sistema de almacenamiento, ¿no? Es un sistema de almacenamiento descentralizado, es decir, te da la posibilidad de desintermediación, ya que elimina intermediarios. No hay nadie que controla o que es la dueña de esa base de datos. Da confianza, por tanto, porque la base de datos no es de nadie. Luego tenemos que tener en cuenta que la información que se guarda ahí no es la información en sí, sino que se guarda lo que se llama un hash, o lo que es firma digital. Eso se calcula con una serie de algoritmos criptográficos. En este caso concreto, el blockchain utiliza criptografía de curva elíptica. Es pues, la tecnología criptográfica más avanzada que existe actualmente. Si a eso además le unimos que es una red formada por cientos de miles de nodos, lo convierte en una red prácticamente invulnerable. Probablemente alguien que esté pensando, pues yo he oído ataques de robos de criptomonedas, de tal, no sé qué. Bueno, eso no es un ataque a la tecnología en sí o a la cadena de bloques o a la blockchain en sí. Esos ataques normalmente lo que se hacen es a donde se almacenan las criptomonedas, que se llaman wallets, son los monederos, y al final eso no tiene nada que ver con tecnología blockchain, es un desarrollo software aparte, los monederos, los wallets, donde se guardan las criptomonedas, y ahí es donde normalmente los hackers atacan, ¿vale? Lo digo porque alguien habrá escuchado también últimamente que hay, pues eso, robos de criptomonedas, tal, eso hay mucha gente que lo deriva en que entonces la tecnología blockchain no es tan segura, pero como digo, no tiene nada que ver con la tecnología blockchain. La tecnología blockchain actualmente está considerada la tecnología más segura en cuanto a almacenamiento del mundo. Primero, por ese gran número de nodos que existe dentro de la red. Segundo, por la criptografía curva elíptica que implementa a la hora de almacenar y de calcular ese hash, ese resumen, que es lo que se guarda dentro de la cadena de bloques. Otra característica, que más de uno habrá podido ya intuir, es la inmutabilidad. Obviamente nadie va a poder modificar el contenido. Y esto es muy importante, es una característica muy importante cuando estamos hablando, sobre todo en esos procesos de disputa que hablábamos antes dentro de la gestión de proyectos. Bueno, pues cuando a lo mejor surge alguna discrepancia y alguien dice, bueno, pero esta información no es la misma que había hace un mes. Entonces, eso nosotros, si algo se ha registrado en blockchain, eso va a cantar, porque si alguien intenta modificar un dato, como al final lo que guardamos es una firma digital, es un hash que con la clave privada vamos a poder descifrar, cuando lo recuperemos y lo intentemos descifrar otra vez, vamos a ver que no coincide con el original. Con lo cual, vamos a decir, esto lo ha modificado alguien. Esa información ya no es de fiar, ¿vale? Por eso nadie puede modificar el contenido. O mejor dicho, no es que no se pueda modificar, se puede modificar. Lo que pasa es que si alguien lo modifica, a la hora de recuperar esa información, vamos a detectar que esa información se ha modificado. Y por tanto, si se ha modificado, ya no es válida, porque es una información que alguien ha cambiado.
Luego, bueno, la tecnología blockchain nos permite también desarrollar una serie o implementar una serie de desarrollos software, de programitas, que se conocen como smart contracts, o en español, contratos inteligentes. La gente lo interpreta esto de contratos inteligentes como que son realmente unos contratos que son inteligentes, que son listos, pero no tiene nada que ver, simplemente es una traducción literal, un poco desafortunada, porque en castellano, pues eso, pensamos que son contratos inteligentes, pero bueno, simplemente que os quedéis con la idea de que un smart contract es un software que podemos implementar y que podemos ejecutar en la propia cadena de bloques. Con lo cual ya podéis pensar que al final estamos hablando de ciertos programas que nos permiten automatizar acciones porque van a permitir desencadenar una serie pues eso, de acciones en función de que se cumplan o no se cumplan unas condiciones. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, muy sencillo. Dentro de la gestión de proyecto, por ejemplo, como sabéis normalmente, pues cuando muchas veces la terminación de un determinado hito, una determinada fase, suele llevar apalabrado, suele desencadenar, por ejemplo, ciertos pagos, pues pagos a proveedores. Podemos implementar dentro de la gestión de proyectos, gracias a los smart contracts, ese tipo de acciones, de forma que cuando las dos partes o todas las partes que han firmado, digamos, ese smart contract están de acuerdo y se cumplen las condiciones de finalización, por ejemplo, de ese hito, ese desencadena el pago automáticamente, de forma que nadie tenga que estar validando a mano si se ha cumplido o no, etcétera. Estamos hablando ya de tiempos, de costes, de tener que dedicar a una persona a hacer eso. Con estas herramientas, con los smart contracts, podemos automatizar todo eso de forma que también nos van a ayudar en el seguimiento y en la gestión de los proyectos al poder ejecutarlos de una forma más dinámica y más automatizada, sin tener que luego estar perdiendo ese tiempo que nos lleva el validar trabajos, el validar ciertas acciones para, por ejemplo, en este caso concreto, pues desencadenar una serie de pagos o liberar una serie de recursos, ¿vale? Estoy hablando ya un poco en general no solo de proyectos de desarrollo software, sino estoy hablando también, por ejemplo, de proyectos donde se trate de fabricar algo, pues un edificio, un barco, un avión, cualquier tipo de cosa, ¿no? Que a lo mejor hay que liberar o hay que recuperar ciertos recursos, personas, dinero, etcétera, ¿vale? Pensar un poco en eso. Ese tipo de herramientas también se pueden utilizar, forman parte de la tecnología blockchain y podremos añadirlas también dentro de la gestión de proyectos, pues muy interesante. Bueno, esto es un poco el proceso de cómo funciona blockchain, desde que se desencadena una transacción o una operación, ¿no? Que como decía antes, pues lo podéis entender. Por ejemplo, nos vamos a ceñir, ¿no? Por poner siempre el mismo ejemplo, pues en lo que sería registrar un determinado documento, un informe de seguimiento, por ejemplo, o unas historias de usuario que hemos ejecutado y las hemos pasado a hecho. Imaginaros, por ejemplo, estamos gestionando un proyecto con Scrum y estoy pensando, pues eso, historias de usuario que las vamos pasando de un estado a otro, estaban en pendientes, están en ejecución, pasan a hecho. Imaginaros que las historias de usuario, pues cada vez que cambian de un estado a otro, pues se van registrando como si fueran transacciones. Entonces, ¿qué ocurre, no? Cada vez que tiene lugar o que se desencadena una petición de registro en un blockchain o lo que denominamos eso, pues una transacción, ¿no? La transacción, lo que ocurre es que al final, pues como he comentado antes y como algunos ya habrá deducido, al final es una red P2P. Es una red P2P porque esos nodos, es un poco pues como la red Torrents o Lemule, ¿no? Este que nos usábamos antes para bajarnos música. Los nodos pues pertenecen al final a cientos de miles de personas y de organismos. Es un poco como Internet. De hecho, a blockchain se le llama muchas veces la Internet 3.0 o 4.0, porque ya tampoco sé muy bien por dónde vamos, ¿no? Pero se le compara mucho con eso. Es una red al final de nodos, entonces se compara mucho con Internet. Entonces, es una red P2P que consta de ordenadores, que son nodos, ¿no? En el paso número 3, esa red lo que hace es validar la transacción, como decía antes, a través de un algoritmo de criptografía de curva elíptica. Una vez que se ha validado esa transacción, esa operación, queda verificada pues como un nuevo bloque dentro de ese nodo. Ese nuevo bloque lo que se hace es que se agrega a la cadena de bloques que ya existe, o sea, las transacciones se van convirtiendo, se van representando como nuevos bloques y esos bloques se encadenan con todos los demás bloques que ya existían y se propagan por el resto de nodos. Por eso se llama cadena de bloques. Entonces, a partir de ahí,
la transacción ya se considera que está terminada, está registrada en un determinado bloque y repartida por todos los nodos de la cadena de bloques. Esto es de forma muy resumida, no quiero entrar tampoco mucho en el detalle, pero de forma resumida, cómo se registra una operación o una transacción en una cadena de bloques en una blockchain, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a los conceptos, volviendo al seguimiento de proyectos mediante tecnología blockchain, de confiable y verificable. Bueno, pues supongo que ya estaréis viendo, ¿no?, cómo podemos aplicar esta tecnología, ¿no?, al concepto de confiabilidad o de verificabilidad. Si cada vez que nosotros desarrollamos una acción de proyecto, véase, por ejemplo, pasar una historia de usuario de un estado a otro, ¿vale? Digamos que durante un proyecto gestionado con una metodología ágil, como puede ser Scrum, pues la unidad más básica de ejecución es cuando estamos ejecutando tareas dentro de una historia de usuario y dentro de un sprint, y esas tareas van cambiando de estado en pendientes a ejecución y a hecho. Si nosotros, cada uno de esos estados, de esos cambios de estado, de las actividades que forman parte de una historia de usuario, las vamos registrando en una cadena de bloques, en una blockchain, vamos a tener confiabilidad. Ese proyecto ya va a ser confiable, porque estamos registrando absolutamente todo lo que tiene lugar dentro de la ejecución de un proyecto en cuanto a lo que nos interesa desde el punto de vista de gestión de proyecto, ¿vale? A mí lo que me interesa como gestor de proyecto es poder registrar todo ese tipo de actividades. Luego ya el detalle de lo que se está haciendo ya no forma parte, digamos, de la gestión de proyecto, ya serían los detalles, pues, de cómo se ejecutan esas actividades o esas tareas de las historias de usuario. A mí lo que me interesa como gestor de proyecto es poder registrar, pues eso, actividades propias de gestión de proyecto. Y para mí la actividad propia más básica dentro de una gestión de proyecto, pues sería eso, ¿no? A partir de ahí, obviamente, cuando ya termina el sprint, pues vamos a tener esa sprint review, esas retrospectivas, bueno, todos los resultados que van saliendo de esos eventos. Por ejemplo, estoy hablando de Scrum, en este caso concreto, podría hablar a lo mejor de PMBOK, de los procesos, ¿no? Cuando terminamos un proceso y hay que hacer un entregable para el siguiente proceso, un determinado plan, un determinado informe, vamos a registrarlo con blockchain. Va a quedar registrado dentro de blockchain. De forma que, como podéis ver aquí, todos los stakeholders, patrocinadores, clientes, usuarios, el product owner, van a poder validar y verificar el estado, ¿no?, digamos, de todos esos eventos. O, en cualquier caso, a lo mejor van a poder rechazar también, si no están de acuerdo con lo que están viendo. Con lo cual, al final, estamos obteniendo ese estado, digamos, de gran hermano, ¿no? Ese estado gran hermano donde nosotros, como jefes de proyecto, sabemos que todo lo que estamos haciendo queda registrado, para lo bueno y para lo malo, obviamente, pero que todo quede registrado, y el stakeholder va a estar confiado porque sabe que en todo momento puede confiar en la información que hay ahí, puede acceder a esa información cuando él quiera. Ya hemos visto que en blockchain tú puedes acceder, al estar todo replicado en todos los nodos, podemos acceder desde cualquier punto y en cualquier momento a la información, podemos confiar, el stakeholder puede confiar en esa información, ¿vale? Al final estamos creando, ¿qué? Estamos creando un entorno de confianza. Lo que estamos dando transparencia, estamos dando confianza a todos los stakeholders, incluido el propio jefe de proyecto, ¿vale? Y eso es muy importante dentro de la gestión de proyectos, porque como vuelvo a repetir, cuando todo va bien no pasa nada, pero cuando surgen las disputas, y os puedo asegurar desde mi experiencia de más de 20 años gestionando proyectos, que en el 80% de los proyectos o más surgen disputas, algunas veces son pequeñas disputas y otras veces son disputas de mayor calado, ¿vale? Lo que podemos garantizar es que cuando surjan disputas nadie se va a poder desdecir de la información que hemos registrado en blockchain, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, la información se va grabando, se va registrando, para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final, todo el mundo va a poder confiar en que lo que pone ahí es cierto, ha ocurrido, porque se ha ido registrando y ha ocurrido. Entonces, nadie se va a poder desdecir. Esto es muy importante para el concepto de trazabilidad que decíamos antes. No podemos garantizar trazabilidad si no podemos asegurar que esa información que hemos ido recogiendo es confiable y que es inmutable y que es segura, que nadie la ha podido modificar.
y que si alguien la ha cambiado, eso ha quedado también registrado ahí. Alguien se estará preguntando, que me lo preguntan muchas veces, bueno, pero si en algún momento hay algún error o alguien se equivoca, no pasa nada. Se puede cambiar, pero se documenta el por qué se está cambiando esa información. Hubo un error en la introducción de datos, hubo un error en tal, ha pasado cualquier cosa y por eso esto se modifica. Bueno, pues eso queda registrado y queda registrado el motivo de la modificación. A lo que me refiero es que nadie se puede desdecir de que eso que se escribió en su momento realmente se escribió. Eso es realmente lo importante que nos proporciona esta tecnología, ¿no? Aparte de lo demás. Bueno, ¿qué beneficios vamos a tener al aplicar la tecnología blockchain en el seguimiento de proyectos? Creo que salta a la vista que vamos a tener una mayor efectividad, es decir, vamos a poder tener un flujo de trabajo operativo muy superior, porque todo se va registrando de forma automática, ¿vale? Si tenemos la herramienta adecuada, es importante, tenemos la herramienta adecuada, todo se va registrando de forma automática. Luego, bueno, vamos a tener beneficios colaterales, como por ejemplo lo que yo le llamo que es crear valor comercial. La implementación de un proyecto basado en blockchain crea valor comercial. ¿Por qué? Porque ofrece esa confianza, esa transparencia. O sea, cualquier cliente, cuando una empresa que lleva a cabo proyectos le dice, mira, es que nosotros el sistema de seguimiento que seguimos lo hacemos con tecnología blockchain y te vamos a dar este entorno de confianza descentralizado que nadie controla, donde la información se almacena de forma segura, de forma automática, de forma transparente, pues si alguien tiene que elegir entre un proveedor y otro, pues obviamente, ¿a quién va a elegir? Al que le proporciona ese entorno de confianza, ese entorno de transparencia. Blockchain crea valor comercial. Pero es que además redunda en un ahorro de tiempo y de coste y en eliminación o al menos en una reducción de riesgos. Por lo que decía antes, luego está la parte de automatización. Vamos a automatizar muchas de las tareas que normalmente en el seguimiento de proyectos tradicional pues solemos hacer a mano, obviamente. O a lo mejor tenemos alguna herramienta que nos ayuda a hacerlo, bueno, todos conocemos, usamos Jira, usamos Trello, usamos estas herramientas, pero bueno, pues estas herramientas al final te proporcionan una ayuda al seguimiento de proyecto. Pero muchas veces tienen carencias en cuanto a la automatización de acciones que hay que llevar a cabo. Para mí estos tres factores que son tiempo, coste y riesgo son, para mí, los principales parámetros a tener en cuenta en la gestión de proyectos. Todo lo demás está muy bien, pero si no podemos controlar el tiempo, y hablo en cuanto a las tareas de gestión de proyectos, ¿vale? No en cuanto a la ejecución del proyecto en sí. Tareas de tiempo, o sea, tiempo en las tareas de gestión de proyecto. El coste que implica gestión de proyectos. Gestionar un proyecto implica un coste, implica una serie de profesionales, porque tienen que dedicar un tiempo. Y el riesgo que se deriva de posibles equivocaciones o posibles fallos que podamos tener en cuanto a la gestión de proyecto, ¿vale? Siempre hablo de la gestión de proyecto. Para mí son los principales parámetros a tener en cuenta y realmente la tecnología blockchain nos puede ayudar mucho a optimizarlos y a tenerlos más controlados. Otra ventaja para mí también muy importante es el papel tan relevante que coge el director de proyecto. Entonces, estamos hablando de un empoderamiento del director de proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque en la gestión de proyecto, y hay un área de procesos muy importante, por ejemplo, en PMBOK, que se llama comunicación, como muchos de vosotros sabéis. Bueno, gracias a la tecnología blockchain, el director de proyectos puede comunicarse con todos los participantes de una forma muy fácil, porque va a poder definir requisitos, alcance, presupuesto, plazos, resultados, y mediante blockchain, pues todo el mundo va a poder participar, lo va a poder identificar, lo va a poder verificar, lo va a poder validar como transacciones. Pero es que esto es muy importante, porque ¿a quién no le ha pasado que durante la ejecución de un proyecto le han cambiado los requisitos o le han cambiado los plazos? Entonces, es muy importante. Aquí ya esta ventaja casi que es más para el director de proyecto, porque muchas veces se tiene que pelear con el stakeholder, con el cliente, con el product owner, porque dice, bueno, pues en su momento definimos estos requisitos, pero ahora, no, perdona, pero es que tú a mí me aprobaste estos requisitos y aquí está registrado y está certificado y esto lo acordamos en su momento. Entonces, que tengas claro
que si ahora me vas a añadir más requisitos o me vas a cambiar el alcance, aquí en un contrato teníamos reflejado eso y lo acordamos. Y esto lo acordamos. Entonces, y eso se puede hacer con un smart contract, si los vamos a modificar, eso va a tener una serie de consecuencias, ¿vale? Que probablemente hayamos acordado también incluso al principio. Y que además esas consecuencias, si lo hemos metido en un smart contract, se van a ejecutar de forma automática. Como puede ser, por ejemplo, incrementar el presupuesto pues un 10% o un 20%, o aumentar el tiempo de ejecución un mes o 2 meses. Entonces, vuelvo a repetir, cuando las cosas van bien, todo el mundo de maravilla, se lleva muy bien, no pasa nada, no hay problemas. Pero cuando ya estamos en la ejecución del proyecto, empezamos con retrasos, empezamos con problemas, empezamos con que entonces ahí es cuando realmente se aprecia y se valora todo lo que nos aporta esta tecnología. Yo lo suelo relacionar mucho también con un ejemplo que todos vais a entender, que son los típicos contratos, o por ejemplo los acuerdos de divorcio, ¿no? Cuando uno se divorcia, pues bueno, escribe un montón de cosas en el papel y los abogados te dicen, vale, esto es para que lo guardes y lo metas en un cajón. Pero, y te dicen, pero guárdalo bien porque cuando las cosas vayan mal lo vas a tener que sacar y vas a tener que aportar eso como prueba y vas a tener que decir y demostrar y tal. Entonces, vuelvo a repetir, cuando las cosas van bien, pues la tecnología blockchain, bueno, no aporta nada, pero como suele pasar, las cosas en el mayor, la mayoría de veces no suelen ir bien, ¿no? Entonces aquí es donde realmente nos aporta. Bueno, ¿qué otros beneficios nos proporciona esta tecnología? Pues nos va a dar solución, como decía, pues a varias áreas, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de proyectos, va a facilitar la comunicación con todos los participantes. ¿Por qué? Pues como decía antes, va a permitir definir de forma inequívoca requisitos, alcance, presupuesto, plazos, resultados. Y bueno, pues eso al final va a ayudar a simplificar cualquier problema que implique reconciliación, arbitraje, intermediación. Al final estamos hablando de qué? De disputas. De disputas. Todo ese proceso, cuando surge una disputa, que volviendo al ejemplo de antes, es sacar el contrato, leérmelo, a ver qué puse yo aquí en ese momento, yo lo interpreto, entramos en las interpretaciones, yo lo interpreto de otra forma, es que yo quería decir, no, mira, perdona, esto en su momento lo metimos en blockchain y además lo metimos en un smart contract y esto lo hemos firmado y esto no lo cambia nadie. Muy importante. Va a cambiar la forma en la que se gestionan los proyectos. ¿Por qué? Porque va a ocasionar un aumento de la seguridad, un aumento en la protección, ¿no? De todo ese intercambio de información y de valor. Y todo esto es gracias a que las transacciones pues, se van a documentar en un registro descentralizado, permanente, que es blockchain. Va a permitir a diferentes participantes pues eso, controlar todos los factores de forma segura y transparente. Y luego, bueno, pues todo lo que son los datos relacionados con lo que es tiempo, para que los miembros del equipo puedan completar todo lo que son sus tareas, las vamos a registrar también aquí. O sea, al final se trata de registrar dentro de este, valga la redundancia, registro inmutable, se trata de registrarlo todo, para que luego nadie se pueda desdecir de nada. Bueno, creo que quedan, si no me equivoco, 10 minutos. En estos 10 minutos que quedan, os voy a contar una herramienta que, bueno, pues yo estoy, dentro de mi experiencia, me han pedido que colabore, estoy colaborando a desarrollar con tecnología blockchain, se llama IBS Certify, y bueno, pues es una herramienta que permite gestionar, registrar, certificar cualquier tipo de información en blockchain. En este caso, lo que nos permitiría sería, pues, como hemos dicho antes, certificar todo lo que ocurre dentro de la gestión de proyectos. En este caso, pues nos va a permitir verificar todo lo que es los hitos de un proyecto, quién lo ha creado, cuándo ha sido modificado por última vez, detectar cualquier intento de manipulación del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que al final, bueno, os pondré ahora, si nos da tiempo, una pequeña demo, os la enseñaré, y bueno, ¿qué nos va a permitir también? Nos permite también hacer la trazabilidad documental. ¿Por qué? Porque al final lo que hace esta herramienta, pues como decía antes, es un hash, como huella digital, ¿no?
para cada documento que manejemos dentro de nuestro proyecto. Y bueno, pues al final tiene un pequeño gestor documental que permite identificar pues, cada archivo dentro de nuestro proyecto con la particularidad de, pues eso, de que lo va registrando, lo va certificando en blockchain. Al final esta herramienta tiene una serie de APIs y se puede integrar con otro tipo de herramientas de gestión de proyectos generales. O sea, esto no es una herramienta de gestión de proyectos en sí, sino que es una herramienta que sirve para completar aquellas herramientas, ¿no? Que sirven para hacer la gestión de proyectos en sí. Esto sería más que nada pues, una herramienta que nos permite llevar a cabo toda esa gestión documental, registro de todas esas actividades, de todos esos eventos que tienen lugar en la gestión de proyectos. Es una herramienta genérica, o sea, sirve para certificar y registrar cualquier tipo de documento, ¿no? Pero bueno, en particular, pues aquí os la quería enseñar un poco para ver cómo se puede utilizar, porque me pareció muy, muy interesante el poderla utilizar en concreto para lo que es el seguimiento de los proyectos. Y luego, pues bueno, como decía antes, a todos los usuarios, esto al final, esta herramienta utiliza la cadena de bloques de Ethereum, entonces lo que hace es que lo registra todo en Ethereum, está accesible por aquellos usuarios, está permisionada, entonces es una cadena de bloques, Ethereum es pública, pero el acceso en concreto a la información que registra esta herramienta está permisionado pues a todos los agentes o a los stakeholders a los que se les quiera dar acceso a la herramienta, ¿no? Pues porque, bueno, pues en este caso concreto, ¿no? Aunque Ethereum, como digo, es una cadena pública, pero no se quiere que todo el mundo pues, tenga acceso a esta información. Entonces, bueno, pues se crea como una especie de cadena hija, ¿no? Y ahí es donde se registra toda esta información y se les da acceso a todos los stakeholders. Cuando hablo de stakeholders, vuelvo a repetir, estoy hablando de patrocinadores, clientes, usuarios, administración pública, clientes, proveedores, a todo el que se quiera. Al final, con eso lo que se crea es un entorno de confianza donde todas esas personas pueden acceder a la información, porque necesitan acceder a la información del proyecto, de una forma controlada, por un lado, y con totales garantías de que lo que van a tener ahí pues realmente es información de confianza. Y entonces, como digo, esta herramienta almacena los documentos, pero no solo los documentos, sino que además, ahora os la intentaré enseñar, a ver si puedo, lo que hace es dar trazabilidad de todo el proceso. Entonces, es una herramienta, pues eso, de trazabilidad documental. Documental porque al final no solo registra y certifica el documento, sino que guarda también el hash ¿cómo se llama?, del sellado de tiempo, el timestamping, de forma que además tenemos trazabilidad temporal de todos los pasos por los que ha pasado ese documento. Estoy pensando, por ejemplo, en algún tipo de documento que tiene que ser revisado, por ejemplo, por varias personas para dar el OK. Entonces, se trata de todo un proceso. Entonces, la herramienta nos va enseñando por qué estados está pasando ese documento, quién lo ha validado, cuántas personas lo han validado, si queda alguien por validarlo. Una vez que ya todo el mundo lo ha validado, pues ya el documento queda consolidado y además esa información de trazabilidad pues también nos la presenta para que todo el mundo pueda ver que todas las personas que tenían que validar ese documento pues lo han validado. Entonces, voy a ver ahora si me dais un segundo, voy a intentar compartir página web, vamos a ver, la tengo aquí. Vamos a ver. Voy a compartir el navegador. Un momento. ¿Vale? Compartir pantalla. Vale. Creo que ya la veis. Esto es la herramienta. Yo ya me he autenticado. Entonces, bueno, pues esta herramienta de momento, bueno, todavía está en beta, no está todavía en fase comercial, ¿vale? Y además, como os he comentado, es una herramienta que está orientada para ser integrada, es decir, el producto en sí es el API. Entonces, bueno, pues tiene un pequeño frontend y tal para enseñar lo que es la funcionalidad, pero realmente esta herramienta, lo bueno y lo potente es que mediante API, desde otras herramientas de gestión de proyectos, como puede ser Jira o Trello, se pueden integrar, haciendo algún tipo de plugin o algo, pues se pueden integrar para añadir esas capacidades, digamos, de registro en blockchain, añadirlas a esa herramienta ya de gestión de proyecto. Entonces, bueno, pues esto es un pequeño frontend para enseñar la funcionalidad.
yo lo pondría aquí, seleccionaría, lo subiría a blockchain, aquí es donde lo estaría registrando, ahora lo está registrando, ¿vale? Bueno, esto puede tardar un tiempo. No sé, ahora mismo es esto, claro, esto estará ahora... Esto va a llevar un tiempo, pues porque, bueno, estamos aproximadamente el tiempo medio de registrar en la cadena de bloques suele llevar aproximadamente unos 15 minutos así. Ah, mira, es que además me ha cerrado la sesión. Bueno, vale. Voy a entrar otra vez. Lo que voy a hacer es enseñaros algunos documentos. Claro, ese estará ahora ya. Vale, ese documento ya lo tendríamos registrándose, ¿vale? Lo tendríamos ya registrando en la cadena de bloques. Y luego aquí en los datos, pues bueno, yo puedo aquí consultar. Tengo aquí ya algunos, aquí está, ¿veis? Bueno, aquí ¿veis? Está aquí. Este es el documento que he subido antes, ¿vale? Esta es la transacción de la cadena de bloques y podríamos consultar en la cadena de bloques dónde se ha registrado. Entonces alguien pues me ha subido un informe muy interesante de un tal y yo puedo, pues de un evento, de cualquier cosa, siempre vamos a poder aquí consultar en qué bloque, si le damos aquí, iremos al navegador, ¿veis? Y bueno, pues aquí podríamos consultar que efectivamente esto se ha registrado en la cadena de bloques, en qué bloque está, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya os digo que esto, quien quiera más información de la herramienta, le puedo facilitar la información, podemos sacar una Excel con un listado de todos los documentos, etcétera. Podemos organizarlo por carpetas, ¿vale? Ya digo que aquí, pues bueno, esto es una pequeña demo que al final lo que intenta un poco es transmitir la idea de todo lo que os he comentado en la presentación y que puedo volver a ella, por cierto. ¿Estamos? Y bueno, lo que quería ahora es dejar algún periodo de preguntas, ¿vale? Por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Y, a ver, preguntas. Voy a sacar un momentín el chat. A ver, ¿dónde estamos? Chat. Vale, si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere levantar la mano o quiere hablar, quiere preguntar, pues que me lo diga. Y que levante la mano, le habilito el audio. O que escriba por el chat. A ver, estoy consultando aquí a ver si alguien ha levantado la mano. Vale. Ah, Héctor, en el caso específico de las criptomonedas, ¿cómo funciona la blockchain? Bueno, bueno, Héctor, eso ya es para otro día, ¿eh? Eso ya se habría que hablar largo y tendido. Bueno, pero te voy a contar básicamente de lo poco que yo sé, ¿eh? Que yo no soy experto en blockchain y menos en criptomonedas, pero sí, es que eso daría para hablar mucho. Y al final, la tecnología blockchain, en el caso de las criptomonedas, lo que utilizan es otra herramienta que no hemos comentado aquí, que son los tokens. Las criptomonedas son tokens, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de intercambiar tokens de un wallet al otro. Y esas transacciones, o sea, el concepto transacción en el mundo criptomoneda, que hemos hablado antes, que era registrar, por ejemplo, en nuestro mundo de gestión de proyectos, es registrar un fichero o registrar un documento, ¿no? En el mundo criptomoneda es intercambio de tokens. Y intercambio de tokens es pasar tokens del wallet, del almacén de criptomonedas de una persona a otra. Y eso es comprar y vender tokens o criptomonedas. En el caso de las criptomonedas, como digo, las transacciones, esas operaciones, las transacciones son intercambio de tokens. Es lo que se registra en blockchain. Entonces, al final, si te das cuenta, el mundo de las criptomonedas es un mercado de moneda virtual descentralizado. Como sabrás, pues lo que es la moneda, el dinero fiat, vamos, el euro, dólar, etcétera, son mercados centralizados, porque están controlados ¿por quién? Por los bancos centrales, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco de la Unión Europea. Entonces, las criptomonedas es un mercado centralizado. Las criptomonedas es descentralizado, está basado en tecnología blockchain, nadie lo controla, entonces ahí los agentes se intercambian los tokens. ¿Qué es lo que hace fluctuar, bajar el precio, subir? En eso yo ya no lo sé,
porque entiendo que eso, pues la oferta y la demanda es lo que hará variar el precio de las criptomonedas. Pero así es como se aplica la tecnología blockchain en el mundo criptomonedas, intercambiando tokens, ¿vale? Daniel Villa. Perdón por intervenir, pero te recomiendo internet. Ah, sí, muchas gracias, pero te veo tu nombre. Ah, Daniel, eso. Sí, sí, sí. Me suena Antonopoulos, sí, me suena de algo de haberlo visto. Pero sí, sí, bueno, la verdad es que la tecnología blockchain me gusta mucho y me apasiona mucho. De hecho, bueno, pues estamos haciendo ya cositas, estoy colaborando ya bastantes cosas con esta gente de community y bueno, la verdad es que sí, es una tecnología que me apasiona mucho, pero bueno, no soy un experto sobre todo en el sector criptomonedas, porque como decía antes al principio, me gusta la tecnología, pero aplicarla a otro tipo de casos de uso. El mundo de las criptomonedas es un caso de uso que me parece interesante, pero a mí como tecnólogo, como gestor de proyectos, ¿no?, tecnológicos, que es a lo que me dedico, me interesa más el tema de la tecnología en sí, que es blockchain. Y entonces sí que me interesa mucho todo lo que hay alrededor del blockchain, sobre todo lo que son casos de usos relacionados con el registro, con la certificación y con la trazabilidad y con la tokenización de activos. A mí me interesa mucho eso, la tecnología en sí, y luego pues esos casos de uso de los que estoy hablando. Entonces me parece que tiene un potencial muy interesante, sobre todo, como hemos estado viendo dentro de la gestión de proyectos, porque resuelve, bueno, un poco estaremos todos de acuerdo que resuelve diferentes problemas. Me dices, muy bien, Daniel, es un gurú blockchain aplicado. Perfecto, no, pero me lo leeré, le echaré un vistazo, muchas gracias. Leisen, ¿cómo se aplica este proceso a los hitos? ¿Es siempre a través de documentos? No, o sea, vamos a ver. Como decía antes, podemos establecer a través de smart contracts liberación y ejecución de diferentes acciones. Por ejemplo, yo estaba hablando antes de liberación de pagos, por ejemplo, ¿no? Llegó un hito, comprobamos que todo se ha ejecutado de forma correcta, todo eso es validado por todos los agentes. Entonces, cuando todos han dado el OK y han dado el OK ahí, el smart contract puede llevar a cabo una ejecución, que puede ser, por ejemplo, una liberación de pagos, ¿no? Pues pagar a un proveedor, por ejemplo, o una solicitud de recursos, de solicitar nuevos recursos, nuevas personas, o de liberar personas que han estado involucradas a lo mejor en ese hito, ¿no? O sea, no tiene por qué ser siempre documentos. Obviamente el documento es la herramienta de trabajo más típica o más habitual en la gestión de proyectos, porque al final cuando hacemos una reunión de seguimiento, una reunión de fin de hito, una reunión de cualquier tema, al final eso pues lo reflejamos en un acta y al final pues ese acta es un documento, ¿no? Y entonces pues el documento al final es la herramienta de trabajo fundamental y básica para un director de proyectos, pero no tiene por qué ser documentos. Y otra cosa que iba a decir, y me viene muy bien la pregunta que está lanzando ahora Héctor, es para el tema de calidad. O sea, esto tiene una potencia brutal para todo lo que es el tema de las auditorías. Pero Héctor, tú como sabes, si eres auditor de calidad, ¿qué hace un auditor de calidad? Y un auditor en general de cualquier cosa. Yo también soy auditor de ISO 27000, auditor de seguridad. ¿En qué se basan las auditorías? Se basan en muestreos. Cuando un auditor va, un auditor de cuentas también, un auditor fiscal, un auditor financiero, ¿qué hacen los auditores? Hacen muestreos. Volvemos otra vez a lo mismo. No tenemos esa trazabilidad de todo el proceso 100%. Los auditores lo único que pueden hacer son muestreos, porque como hay tan cantidad de información, no se pueden analizar toda la información. La información simplemente se podría registrar, como hemos visto ahora, con blockchain. Si cualquier evento nosotros lo estamos registrando con blockchain, digamos que el trabajo del auditor, no es que vayamos a eliminar a los auditores, pero el auditor lo que podría hacer es auditar el proceso de registro. Entonces el auditor, si audita ese registro, ese proceso de registro, simplemente tiene que hacer ese trabajo, pero no tiene que hacer el trabajo rutinario, un trabajo burocrático, un trabajo que no aporta tampoco valor a su negocio. Todo ese trabajo, digamos, sucio, por así decirlo, de una auditoría, se podría resolver perfectamente con blockchain. De hecho, hace poco estuve hablando con gente de Price, en un foro de auditorías, con PricewaterhouseCoopers, con Accenture, ellos están barajando aplicar la tecnología blockchain a todo lo que es sus procesos de auditoría, ¿vale?
A ver, vale. Julie, sirve como versionado de fuentes de código. Perfecto, muy bien. Es otra aplicación. El gestionar y registrar esas líneas base de código, esas versiones de código, efectivamente, también se puede utilizar y se utiliza. Cuando nosotros hacemos un entregable, por ejemplo, en Scrum, yo lo que hago es registrar esas fuentes de código, lo que hago es registrar la línea base y las funcionalidades que están incluidas dentro de esa versión de código. Con lo cual, luego no me puedo desdecir si yo en una versión anterior incluí o no incluí ciertas funcionalidades, ¿vale? Se utiliza perfectamente para registrar todo lo que son las versiones de código, efectivamente. ¿Podemos aplicar el blockchain a la función de calidad? Bueno, lo acabo de decir ahora, Leisen. Por supuesto, para todas las auditorías de calidad. La herramienta IBS, bueno, la herramienta IBS Certify la ha desarrollado una startup que es eCommunity. Yo, digamos, he aportado el conocimiento de gestión de proyectos, pero bueno, he colaborado en el desarrollo de la herramienta porque es una startup que hemos montado y que hemos creado con gente tecnológica, que yo no sé programar, entonces con gente muy buena que sabe programar en blockchain. Y bueno, pues sí, ahí la estamos creando. Si te interesa y quieres más información en la presentación, ahí tienes mi correo, ¿vale? Me puedes mandar un correo y te puedo dar información de la herramienta. Leisen, auditorías financieras de proyectos, sí, lo dije antes, no sé si te acuerdas, o lo acabo de decir ahora, auditorías de calidad, auditorías de seguridad, auditorías financieras. Todo el sector de la auditoría va a acabar, sí o sí, también utilizando tecnología blockchain. Porque es que es un caso de uso muy claro, donde tenemos muchísimos procesos manuales, y si te dedicas al tema auditorías tú lo sabrás, de comprobaciones, de pérdida de tiempo, realmente es un tiempo que no aporta valor al negocio, porque son tareas de comprobación rutinarias que realmente se pueden automatizar y además se pueden garantizar y certificar mediante tecnología blockchain. Por tanto, ahí la tecnología blockchain tiene mucho también que decir. A fin de cuentas, nosotros como gestores o directores de proyectos estamos haciendo de auditores, ¿no? del proyecto. Entonces, al final, es exactamente hacer un poco la extrapolación, ¿no? de esta aplicación que acabamos de ver a la gestión de proyectos a lo que son las auditorías financieras, de calidad, de seguridad, de lo que queramos, ¿vale? Al final se trata de registrar ese tipo de información de una forma fehaciente, de una forma totalmente transparente y descentralizada, y además automatizada, ¿no? Con esos smart contracts que nos ayudan a automatizar todo este tipo de procesos. Bueno, pues por ir terminando un poco, ¿no? Espero que os haya resultado interesante esta pequeña charla de solo una hora. Como decía antes, hablar de blockchain podríamos estar aquí muchísimas horas porque realmente es una tecnología apasionante. Creo que va a aportar mucho, en particular a todo lo que es la gestión de proyectos, ayudándola a hacerla más transparente, más confiable y sobre todo más eficiente. Y bueno, en general yo creo que la tecnología blockchain es una tecnología que ha llegado para quedarse. Empezó con el tema de las criptomonedas, pero lo vamos a ver aplicado en el día a día en multitud de situaciones, ¿no? en las que vamos a ver. Por último, me dice Leisen, ¿cómo explicar a los clientes que su información no está difundida en todo el mundo? Lo comenté antes. ¿Cómo funciona, por ejemplo, esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es crear una porción de la cadena de bloques de forma permisionada, con lo cual solo se da permiso a los stakeholders, a aquellas personas que se les quiere dar acceso a esa información. El concepto de cadena de bloques es efectivamente pública para todo el mundo, pero cuando nosotros creamos lo que se llama una blockchain empresarial, que es como una especie de cadena hija que cuelga de esa cadena general, esa cadena hija, que es una blockchain ya empresarial, lo que se hace es permisionar, con lo cual estamos en lo que se hace es crear una situación intermedia entre una cadena pública y una cadena privada, que es lo que se llama una permisionada, que es, pues eso, semipública, semiprivada. Es pública, pero es privada porque solo accede quien nosotros queremos que acceda. Entonces, de esa forma, controlamos el acceso a la información y controlamos que no se difunde a todo el mundo. Luego también acuérdate que todo lo que se almacena ahí está cifrado criptográficamente. O sea, no todo el mundo, como habéis visto ahí cuando he presentado la información que está almacenada en Ethereum, en concreto, eso era información del documento que hemos subido en Ethereum, no sé si has visto que salía un chorro ahí hexadecimal. Eso, claro, si tú no eres el que ha generado ese documento y tienes la clave privada para descifrar,
no lo vas a poder descifrar, no vas a poder acceder al documento. ¿Quién tiene esa clave? Pues realmente las personas a las que nosotros les hemos querido dar acceso a esa información. Y así es como controlamos todo. Muy bien, pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado este webinar y bueno, quedo a vuestra disposición para si necesitáis más información o estáis más interesados en la herramienta, pues nada, lo dicho. Y bueno, que paséis felices fiestas, que estamos ya cerca de la Navidad. Y nada, un placer y un saludo a todos. Hasta luego.